Cartel arquitectónico. Imponente, desde cualquier ángulo de la ciudad. Así es el edificio del Banco Central de Bolivia. Una obra magnífica de arte dentro de la arquitectura en nuestro país. Desde el instante mismo de su creación, un 20 de julio de 1928, el Banco Central de Bolivia se convirtió en una referencia de la historia y es a principios de los años 70 que surgió la idea, casi obstinada, de construir un edificio vanguardista en pleno casco viejo, donde las casas no se alejaban mucho del suelo. Precisamente, un investigador como el arquitecto Raúl Tapia Bascopé nos da un panorama de cómo transformó la sede de gobierno la aparición de este edificio, que cambió el rostro del país. Esta edificación, al margen de la monumentalidad, la envergadura, el tamaño, tiene también una historia importante. Y esta historia, que a veces no se la conoce o no se la ha contado, es importante verla porque genera aspiraciones, anhelos, etcétera, propias del contexto y de la época. Estamos hablando del año 1973, más o menos 2 años después de la asunción de presidente de facto del general Banzer Suárez, cuando entre el Ministerio de Finanzas y el general presidente tienen la idea de ser sede de una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo el año 1975. ¿Qué necesitaban para aquello? Necesitaban un auditorio para 800 personas. Vale decir que la idea que genera este cambio en la arquitectura en su momento tiene una raíz un tanto caprichosa, que es la de tener un auditorio para una simple reunión el año 75. Consultadas la situación urbanística, entonces, el Banco Central estaba construyendo ya una edificación que posteriormente es el Banco del Estado, y se le consulta al directorio en aquel entonces si podía haber la posibilidad de efectuar una construcción de esa naturaleza. La premura era importante, era una condicionante en realidad, y se define que sí podía haber sido edificada una construcción en las calles Ayacucho y Mercado sobre 2 inmuebles. En aquel entonces la Corporación Boliviana de Fomento y el ex Crédito Hipotecario de Bolivia. Como era una imposición, una instrucción de la misma presidencia, no se dejan esperar las autorizaciones, las expropiaciones y, en definitiva, se inicia inmediatamente el proceso para la edificación de esta nueva construcción que tenía doble utilidad: albergar al ente emisor, al Banco Central de Bolivia, pero fundamentalmente cumplir con el capricho aquel del auditorio de 800 personas para una reunión en poco tiempo. Una vez obtenido el lote y prácticamente iniciar el proceso de diseño, es importante recalcar la presencia de la Sociedad de Arquitectos, del Colegio de Arquitectos en entonces, que indican que debía ser o proponen que se haga un concurso público de diseño de arquitectura. Se inicia a la brevedad posible el trabajo y las bases para el concurso, para generar un concurso de proyectos de arquitectura, obviamente con participación de arquitectos locales. Se construyó sobre 1.776 metros cuadrados de terreno, en la base de una amalgama de concreto y acero que, erguida a 106 metros de altura, se convirtió en un símbolo de poder económico que en determinado gobierno se pretendía demostrar. Así se eligió un diseño. Para mayo del 73 aún todavía no se visualizaba cuál iba a ser la imagen del nuevo edificio. Es por eso que el concurso de arquitectos local
tenía ciertas bases y participan obviamente firmas asociadas y arquitectos locales donde se define inicialmente un proyecto ganador. El proyecto ganador correspondía a los arquitectos Juan Antonio de la Quintana, Alfonso Villegas y Mario Rivero. Un segundo lugar para el arquitecto Valenzuela y un tercer lugar para los arquitectos César Sumarán y el arquitecto Rivera. Sin embargo, el directorio consideraba que este proyecto no cumplía con los requisitos de imagen, posiblemente, o no cumplía con los requisitos de la visión que tenían las autoridades de aquel momento. Estamos hablando todavía del año 73, es por eso que el directorio decide declarar desierto este concurso y llevar a un segundo lugar el proyecto ganador, o que dieron por ganador en aquella situación el comité de evaluación con los arquitectos que conformaban ese comité de evaluación, y así sucesivamente. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos también reacciona ante la decisión y efectúan algunas denuncias en prensa sobre la irregularidad en el concurso, etc. Sin embargo, lo que menos tenía el Banco Central y el Ministerio de Finanzas en aquel entonces era tiempo. Y es que a través de una nota, el propio general Banzer les indica al presidente del Banco Central, al señor Jorge Salazar, y le dice que está muy próxima la reunión del año 75 como compromiso que tenían con el BID y que dé solución al respecto. Se hace nuevamente un estudio sobre la factibilidad, el tiempo, y se decide hacer una publicación internacional para el diseño del nuevo edificio. Es más, esta publicación sale en el Commerce Today, una revista americana, y donde es recurrente la convocatoria, y la señala que es diseño para el Banco Central de Bolivia, pero incluye un auditorio con capacidad para 800 personas. O sea, el objetivo se lo sigue manteniendo, el tiempo cada vez es más corto, y se presentan varias empresas asociadas, se van buscando tanto en Brasil como en Estados Unidos, en Chile y en la Argentina, consultoras que puedan cumplir con los requisitos que pensaban los directores del Banco Central debían tener esta edificación. Y se contrata a una consultora, a una empresa, que es la National Projects Development Corporation de Washington, americana, asociada con la empresa del arquitecto Carlos Ormachea de acá, de La Paz, Bolivia. El proceso de historia de esta construcción no fue tan rápida como se pretendía. Por el contrario, el gélido carácter de su estructura encierra espacios que delatan el sentir de un pueblo en esa década, disconforme al principio por su construcción, acostumbrada a su imagen y existencia, adoptándola como propia. El casco urbano central, el lugar administrativo de la ciudad de La Paz, tenía un contexto obviamente patrimonial, ¿no? Las edificaciones que a finales del siglo XIX se van construyendo y a principios del siglo XX, cuando La Paz se transforma en sede de gobierno de Bolivia, tienen una arquitectura y tienen una composición morfológica homogénea. No hay edificios de gran altura, no hay edificaciones que rompen ese perfil. Ya a comienzos de la década de los 70, es que hay una transformación, pero no es una transformación por la necesidad urbanística que hubo ni por la normativa que había municipal en aquel entonces, sino más es el resultado de una imposición a través de edificaciones
gubernamentales de gran altura que van rompiendo el contexto para aquel entonces. Hoy, esta obra arquitectónica, además de mantener esa mística de solidez inquebrantable, es también testigo de la historia que muchas veces cruza por sus aceras, rumbo al centro del poder, la Plaza Murillo.